Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una vez más a este nuestro programa semanal. Agradeceros vuestra presencia, y más siendo como siempre fin de semana. Agradecer también al equipo técnico que está detrás y que hace posible esta grabación. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas dedicados al quehacer, ¿eh? Pero eso será al final, dedicaremos como siempre el último cuarto de hora, ¿no? Antes vamos a tocar dos temas. Uno es más importante, pero le voy a dedicar menos tiempo, porque el otro, aunque aparentemente es menos importante, tiene unas graves implicaciones y sobre todo escenifica muy bien todo lo que hemos venido hablando sobre la ideología dominante, sobre el globalismo, sobre la Agenda 2030, sobre la falsificación de la realidad, sobre las herramientas que utilizan para dominarnos. Y yo creo que, bueno, pues debemos dedicarle quizá un poco de más tiempo a verlo en los diferentes planos, porque como veréis ha surgido muchas críticas, pero las críticas son muy variadas dependiendo de dónde se focalice. Y yo creo que hay que focalizar en lo más profundo, ¿no? Ahora lo veremos después. Por empezar, quería empezar porque estos días se ha producido una escenificación clara de la división de Europa. Es decir, la Unión Europea realmente ya es cualquier cosa menos unión. Tampoco es europea, ¿no? Pero, vale, es decir, le dejamos la etiqueta, dado que geográficamente sí que son países que están situados en Europa, ¿no? Y de rancia tradición europea. ¿No? Pero lo que ya queda claro es que de unión cada vez le va quedando menos. Son muy graves las fracturas presentes dentro de la Unión Europea y esta semana se han intensificado una vez más. El asunto surge cuando el régimen de Kiev, el régimen de Zelensky, decide cortar el gas ruso que iba hacia Hungría y Eslovaquia, porque el gas ruso sigue llegando vía el oleoducto de Druzhna a través de Ucrania hacia el centro de Europa. Y en ese pasar por Ucrania, lógicamente, Kiev cobra un derecho de paso, lo cual le viene muy bien. Es decir, que independientemente de la guerra abierta, tras la operación militar en febrero de 2022, es decir, los contratos se estaban cumpliendo y Ucrania estaba cobrando sus derechos de paso de ese gas ruso que va a Hungría y Eslovaquia. Bien, pues esta semana el régimen de Zelensky ha decidido cortar ese gas y dejar a Hungría y Eslovaquia con un grave problema de energía, porque en un caso de Hungría casi un tercio de su gas viene de Rusia y en el caso de Eslovaquia casi el 50%. Es decir, lo cual es muy grave, ¿no? Esto se hace a través de la compañía Lukoil, que es la que transmite, o sea, envía ese gas a través de Ucrania, ¿no? Claro, inmediatamente Hungría, con toda lógica, ha decidido que entonces va a bloquear cualquier paquete de ayuda de la Unión Europea a Ucrania. Y Eslovaquia ha amenazado con lo mismo y además, como Ucrania compra electricidad a Eslovaquia, dado que ya no produce suficiente una vez del deterioro de la infraestructura crítica eléctrica por los bombardeos de la aviación rusa, pues Eslovaquia ha amenazado también con que puede empezar a cortar el flujo eléctrico hacia Ucrania. Claro, esto nos lleva a una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué el régimen de Kiev hace esto? Vamos a ver, si son dos países que le están proporcionando electricidad, son dos países que además los necesita para sacar adelante cualquier acuerdo dentro de la Unión Europea y que no veten esos paquetes de ayuda. Si además resulta que son dos países a los cuales tú cobras derecho de paso de ese gas, ¿qué gana Ucrania con cortarlo? ¿O es que la orden no ha venido de Kiev? ¿O es que este tema no es que se le haya ocurrido a Zelensky, sino que se le ha ocurrido a alguien más? O a alguien, independiente de Zelensky. Pues muchos nos tememos que sí. Y es fácil comprobarlo viendo las reacciones de la Comisión Europea y del resto de países de la Unión, ¿no?
hay que tener en cuenta que Ursula von der Leyen ha prohibido a los comisionados de la Unión Europea asistir y participar en las reuniones presididas por Hungría, que es la presidenta de facto en estos momentos de la Unión Europea. ¿Cómo este personajillo corrupto se puede permitir el lujo de decirle a unos señores que están obligados a cumplir con su trabajo y a los que todos los europeos le pagamos el sueldo, a decir que no participen en las reuniones que haga Hungría? ¿Todo por qué? ¿Lo recuerdan? Porque Orbán se fue a ver a Zelensky, se fue a ver a Putin, se fue a ver a Xi Jinping y se fue a ver a la cumbre de la OTAN y después se fue a ver a Trump. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ahora mismo que para la Comisión Europea hay dos personajes que son absolutamente, vamos, rechazables, ¿no? Uno es Orbán, podemos poner la primera imagen, ¿no? Recordar esta foto, esta foto es la que hizo temblar las estructuras de la Unión Europea y señalar a Orbán como una especie de traidor que se pasaba al enemigo. Bueno, pues estas veleidades enfermizas de la pandilla de burócratas que nos roban a todos para mantener sus privilegios. Y, bueno, pues lo que único están consiguiendo es provocar una fractura mayor dentro de la Unión. ¿Qué puede pensar un húngaro? ¿Qué puede pensar un ciudadano eslovaco cuando ve la reacción de la Unión Europea ante esto? Que le cortan el gas habiendo unos contratos que cumplir. Tanto Hungría como Eslovaquia solicitan a la Unión Europea que inmediatamente se obligue al gobierno de Kiev a cumplir esos contratos y dejar que libre el transporte de gas, y que en cambio la Unión Europea, la Comisión Europea, decida que no, como si eso no fuera importante. Y que como estamos en agosto, que nos vamos de vacaciones y que ya en septiembre, si eso ya lo vamos viendo. Esto es la Unión Europea. Esta es la confianza, la fiabilidad que tiene la Unión. Esto que hoy le pasa a Hungría, Eslovaquia, le puede pasar mañana a Croacia o a Italia, a Portugal o a Dinamarca. Bueno, quizás Dinamarca no, porque como son de los elegidos, o sea, los demás somos los pigs, ellos son la raza superior, ya me entienden. Entonces, bueno, pues es decir, esto lo único que va a provocar, efectivamente, es que dentro de la población eslovaca, de la población húngara, pues el ánimo contra la Unión Europea pues sea cada vez mayor. Es decir, porque es evidente que son ellos. Esto, no. ¿A Zelensky para qué? ¿Por qué? Si está cobrando de ello. ¿Por qué? Si sabe que los necesita. ¿Por qué? Si necesita la electricidad de Eslovaquia. No, hombre, no. Esto sabemos de dónde sale. Esto sale del foco del pantano de Bruselas. Y los ciudadanos europeos en esto tienen que ver un ejemplo más para tomar una decisión inapelable. Hay que salirse del pantano. Hay que irse. Lo ideal sería que la Unión Europea saltara por los aires y entonces se abriera la posibilidad, una ventana de Overton, donde pudiéramos los europeos decidir cómo queremos hacer nuestro futuro y de qué forma y con quién y bajo qué reglas. Eso sería lo ideal. Pero bueno, como eso hoy parece imposible, al menos que los ciudadanos europeos empiecen a tomar conciencia de que hay que irse de ahí, que hay que salir de ahí, que ahí solo está la mugre, la cochambre, la corrupción y la guerra. Es decir, lo digo claramente. Es decir, que de verdad, algunos piensan que es que lo digo con excesiva vehemencia, puede ser, pero es que esto es muy grave. Es que esto es muy grave. Los que no estáis en Europa, gracias a Dios, lo que nos veis al otro lado del Atlántico o en otras zonas del mundo, no os podéis imaginar. No os podéis imaginar, porque además os han vendido que esto es una especie de jardín, como decía Borrell, una especie de paraíso, una especie de mundo súper desarrollado, amante de los derechos humanos, de las libertades, la democracia y demás. Bueno,
Bueno, es decir, no tiene nada que ver, al menos con la Europa que yo conocí hace 40 años, con la que conocieron mis padres, con la que conocieron, bueno, pues hasta mis abuelos. Esa Europa de después de la Guerra Mundial, que se suponía que era una Europa de bienestar y de libertades, eso se está hundiendo, como digo, en el fango del pantano. No solo ha sido este episodio, ¿no? Vamos a otro episodio, por ejemplo. Las declaraciones que ha hecho el presidente, bueno, es decir, hay la imagen 2, podemos recordar quiénes son estos dos ovejas negras, ¿no? de la Unión Europea, que es Robert Fico, por Eslovaquia, y Orbán, ¿no? Por Hungría. Ahora mismo, los únicos que están apostando por otra forma de ver Europa, los únicos que están apostando por la paz, los únicos que están intentando abrir canales reales de negociación y de buscar una solución para Europa, pero no una solución puntual, sino una solución para décadas. Hay que decir, para aquellos que todavía piensan en los esquemas ideológicos de hace medio siglo, Orbán efectivamente es un conservador, algunos dirían de derechas, Fico es un socialdemócrata, socialista. Luego, no estamos ante un tema ideológico. Esto es otra cosa. Y si los ciudadanos no se enteran de que esto es otra cosa, vamos muy mal. La imagen 3 viene a cuento de unas declaraciones que ha hecho Aleksandar Vučić, presidente serbio. Aleksandar Vučić nos alerta de las intenciones belicistas y militaristas de la Unión Europea. Y ha sido claro en sus palabras. Dice, los países occidentales se están preparando para la guerra con Rusia, mucho más rápido de lo que muchos en Moscú piensan. Es decir, es un aviso a Rusia. Hasta ahora los países occidentales querían luchar a distancia, a través de otros. Pero este enfoque está cambiando, alerta Vučić. Lo sabemos por los preparativos militares y sabemos cómo se están implementando. Bueno, pues alguien podría decir, bueno, claro, Aleksandar Vučić es serbio, es amigo de Rusia, además está alertando. A lo mejor alguno puede pensar que dramatiza demasiado, pero hay señales y más que señales de cómo efectivamente ese camino belicista de la Unión Europea ha sido tomado. La Unión Europea, de la OTAN, que es quien manda, seamos serios. Cómo ese camino, digo, ha sido tomado, ¿no? Cuando se modernizan las infraestructuras de transporte militar, cuando se entregan bases en Finlandia o en Polonia o en el Báltico a las propias fuerzas norteamericanas, cuando Ursula von der Leyen y otros de la camarilla afirman que hay 500.000 de efectivos de la OTAN en alerta en el este de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que quieren ir a la guerra y posiblemente en su foro interno quieran ir a la guerra. Otra cosa es que posiblemente los análisis que realicen los estados mayores de los distintos países de la OTAN no acompañen mucho a esa intención belicista, porque claro, una guerra de desgaste es muy seria en estos momentos para Europa. Y a lo mejor hay gobiernos o oposiciones o ciudadanías o incluso militares que igual no están dispuestos a ir a un suicidio como el que pretende von der Leyen y la cuadrilla. Seguimos, siguiente imagen también. Aquí tenemos al presidente serbio, de Georgia. Este hombre tiene un nombre de estos impronunciables, Bidzina Ivanishvili. Es el presidente de Georgia. Bien, todos sabemos los problemas que ha habido en Georgia, país aspirante a la Unión Europea, que tenía su camino ya, vamos, encauzado para incluirse en la Unión. Por supuesto, el camino encauzado para integrarse en la OTAN. Bueno, pero este gobierno decidió sacar una ley de agentes extranjeros para clarificar quién está metiendo dinero en medios de comunicación, ONGs e instituciones dentro de Georgia. Es decir, qué países meten la mano, la zarpa en la política georgiana. Es decir, qué países hacen injerencia dentro de un Estado soberano como es Georgia.
A partir de esa propuesta de ley, ya saben que se intentó una revolución de color, un intento casi de golpe de Estado, con protestas en la calle, etcétera, etcétera, e incluso una crisis institucional porque la presidenta, una señora que tenía pasaporte francés y que ahora es presidenta de Georgia, pues intentó vetar la ley. Por supuesto, el Parlamento la aprobó finalmente, es decir, logró saltar ese veto, y la ley está aprobada. Bien, visto que Georgia quería seguir siendo un país soberano y no se sometía a la cuadrilla de Bruselas, pues inmediatamente le dijeron que las puertas de la Unión Europea estaban cerradas. ¿Qué? Esto no es significativo. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa muy sencilla, que la Unión Europea está si obedeces. ¿Si obedeces a quién? A la banda de Bruselas, a la élite corrupta, a la cuadrilla, al pantano. Si obedeces, sí. Si no, amigo. Si no, no tienes derecho. Eres sospechoso. ¿Mm? Igual hablas con Putin. Mal asunto. Y entonces, no contentos ya con todo esto y decirle que Georgia ya no va a entrar en la Unión Europea, pues se descubre el día 24 de julio que había un complot para asesinar al presidente Ivanishvili. Vaya, otro atentado, otro intento de magnicidio. Gracias a Dios también ha sido desmontado el complot. El propósito era, lógicamente, desestabilizar el gobierno y derrocarlo y dar un golpe de Estado. El primer ministro iraquí Kobadizke afirma que quienes intentan acabar con la vida del presidente son los mismos que intentaron asesinar a Robert Fico de Eslovaquia y a Donald Trump. Quizá esto se puede ser un poco exagerado, pero lo que sí tienen contrastado es que fue organizado el complot y financiado por antiguos cargos georgianos y empleados de la Fuerza Armada que se encuentran, ¿dónde? En Ucrania, que se ha convertido en foco de desestabilización, vamos, no en foco de desestabilización, se ha convertido en el centro de donde salen los activistas que tienen que actuar para provocar golpes de Estado, desestabilizaciones o revoluciones de color en cualquier punto de Europa. El que quiera entender, que entienda. La intención de la OTAN desde que comenzó la operación militar rusa en Ucrania ha sido abrir un segundo frente y para eso escogió a Georgia. Es el segundo frente de enfrentamiento militar, lo que se ha encontrado con el muro resistente del partido del gobierno, el sueño georgiano, que es el que hasta ahora ha evitado que Georgia se convirtiera en un foco de conflicto bélico más al servicio de la OTAN y de sus intereses. Es decir, de los intereses de Washington, que es quien manda. Es obvio que ya no hace falta explicar estas cosas a los que nos ven semana tras semana. Bueno, pues esto es realmente el panorama de una Unión Europea, bueno, pues que prácticamente va pudriéndose desde los cimientos, van abriéndose las grietas poco a poco, y solo queda que finalmente pues, haya un momento en el que se produzca un golpe en el centro de gravedad y todo este edificio corrupto, pantanoso, cochambroso, se venga abajo. Dios quiera que cuanto antes mejor. En fin, esto es un poco lo que tiene que ver con la primera noticia que hallamos. La segunda tiene que ver bueno, pues el principal evento que ante la opinión pública se ha dado en las últimas jornadas, ¿no? Que además, bueno, pues lo tengo decorado con el fondo hoy, que es un fondo muy, muy característico. Es un grupo de ciudadanos trans, no sé si mujeres o hombres, no logro identificar bien, ¿vale? Y que en el acto de ceremonia inicial de las Olimpiadas de París, pues haciendo, bueno, pues lo que habitualmente suelen hacer estos personajes, aparte de ir exponiendo
sus genitales, sus partes íntimas, etcétera, etcétera, bailaban entre niños que eran testigos de este espectáculo. De este espectáculo propio de ese pantano de mugre y de cochambre que es la Unión Europea. En general, toda la civilización occidental, que es realmente lo que hay, ese es Occidente. La civilización europea no era esto, era otra cosa. Y si algún día igual le dedicamos un programa para ver lo que era la civilización europea y lo que en otras partes del mundo han heredado de esa civilización. Nada que ver con esto. Es un pantano, como digo, de mugre, de basura, de suciedad, de cochambre. Pues eso, es que, es decir, es un París lleno de ratas y de chinches. ¡Qué plaga! Es que los símbolos a veces dicen más que los mensajes. Quien sabe leer los símbolos entiende mucho más la naturaleza de lo que está ocurriendo. Pues sí, es decir, han comenzado las Olimpiadas de París 2024. Ayer fue el acto inaugural, ¿no? Posiblemente el espectáculo más cutre, tétrico y repugnante que vamos a ver en todo este año, ¿no? Y aquí, como decía al principio, podemos ver diferentes planos. Por ejemplo, podemos hablar del plano puramente organizativo, ¿no? Bueno, pues decir, la organización es un desastre. La organización de estas Olimpiadas ha sido un desastre. Ahora daremos algunos detalles, ¿no? Pero bueno, por indicaros, ayer, que era el día de inauguración, es decir, bueno, pues diferentes sabotajes dejaron a 1 millón de pasajeros en Francia sin poder utilizar el ferrocarril. Muchos de ellos iban a París precisamente a los actos inaugurales de las Olimpiadas. Tuvieron que evacuar un aeropuerto por la misma razón. Hay hoteles lujosos de París que están en huelga porque no les pagan a los empleados. Es decir, deben dinero. Hoteles lujosos de París deben dinero a los trabajadores. Se han sucedido los casos de agresiones sexuales, de robo a los deportistas. Habréis visto seguramente el vídeo de los ciclistas australianos que les robaron la furgoneta donde llevaban su material. Han entrado en los vestuarios y han robado, por ejemplo, a los argentinos les han robado relojes, joyas y todo por valor de 50.000 euros, el vestuario de los futbolistas. A ver, por decir más cosas que anden por aquí. Al vicepresidente de Coca-Cola Europa le robaron el ordenador, el teléfono, el reloj Rolex en la habitación de su hotel. La cafetería de la Villa Olímpica tuvo que racionar algunos artículos por falta de insumos. Los deportistas se quejan de falta de comida. Hay deportistas que tienen que ir en transporte 40 minutos en transporte sin aire acondicionado hasta la Villa Olímpica. Esta es la organización. Esta es la organización. Sigo. Pensaban vender 600.000 entradas. 600.000 asistentes a la ceremonia inaugural. Bueno, al final tuvieron que reducir a 320.000, de las cuales 200.000 entradas eran poco menos que invitaciones para asociaciones, clubs, etcétera, etcétera. Vamos, es decir, económicamente ha sido un desastre. Un puñetero desastre. Por supuesto, de estas 200.000 invitaciones no han ido al público en general, como digo, han sido para los amiguetes, es decir, para hablar claramente. Luego, la disposición del acto inaugural de las localidades para el público ha sido tan mala que la gente se iba porque no veía nada. Esto lo pueden ver en las crónicas que están saliendo hoy en la prensa francesa, Es decir, se les ocurrió, en este tema enfermizo de la tecnología de control social, se les ocurrió que para acceder a la zona central, donde se realizaba el acto inaugural y demás, la zona central de París, se le ocurrió un QR que había que detectar vía móvil para poder acceder a tu casa o a tu hotel como turista donde estabas residiendo. Y bueno, pues se vio que en la mayor parte de los sitios no funcionaba. Ha habido gente que ha tenido que dormir en casa de sus amigos, de amigos o familiares, porque no ha podido acceder a su casa.
porque a lo mejor habían dejado la documentación en casa o cualquier de ese tipo de cosas, y era imposible demostrar porque el teléfono no funcionaba el QR. Magnífico, ¿eh? Más de 3.000 estudiantes universitarios los echaron de los colegios mayores, ¿no?, para meter a bomberos y policías para la seguridad de los Juegos Olímpicos. Y cuando digo los echaron, no es que con tiempo le dijéramos, oye, tenéis que dejar estos días, unos días libres esto, no. Es que algunos no tenían dónde vivir, ¿no? Y por supuesto era imposible alquilar nada en París por la inmensa subida de precios que se ha producido por precisamente los actos de las Olimpiadas, la celebración de las Olimpiadas. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con hostelerías, cafeterías, hoteles, zonas restringidas para todo, los restaurantes. Se calcula que aproximadamente la hostelería perdió entre el 30 y el 70% de la facturación que pensaban hacer estos días. Y algunos clientes, algunos establecimientos se quejan de que el 90% de sus clientes se han ido. Un exitazo, ¿eh? Un exitazo. Todo lo que no se ve, lógicamente, en las pantallas de televisión. Lo mismo ha pasado con la expulsión de taxistas y guías turísticos que no han podido trabajar en estos días porque han tenido todo el centro cortado. Por supuesto, los precios de los hoteles, como digo, no solo de los pisos de alquiler, sino los hoteles, se dispararon. Hemos visto imágenes como durante semanas han estado echando a todos los vagabundos y sin techo que vivían en algunas zonas de París. Los han echado de mala manera, algunos a muy pocos los han logrado resituar en albergues, y el resto, bueno, pues los habrán echado a la periferia, arrojados. Los pobres fuera de aquí, que dan mala imagen. Los pobres siempre dan mala imagen. Para eso son pobres, ¿no? El transporte público, estamos hablando de metro, autobuses, tranvías, que valía 2,10 euros, pasó a valer 4 euros. Por gloria de estas Olimpiadas, ¿no? Y bueno, pues como detalle, el Comité Olímpico Internacional sí dio la bienvenida a un jugador de voleibol neerlandés que violó a una niña de 12 años y que solo ha cumplido 1 año de prisión. Y, hombre, uno dice, este caso, ¿por qué lo sacas así? Bueno, pues porque hay un efecto comparativo de vara de medir, de distinta vara de medir, que ahora trataremos cuando hablemos del segundo plano, que es el deportivo. Finalmente, hay una comisión de investigación por corrupción a los Juegos Olímpicos 2024, por conflicto de intereses, malversación de fondos públicos y favoritismo, pero que como no estaba acabada cuando se han comenzado los Juegos, han decidido no suspender los Juegos porque hay un delito, sino suspender la comisión de investigación, que es lo lógico en el pantano. Claro, lo lógico en el pantano. Es decir, y entonces, bueno, pues ya seguramente se reiniciará después de los Juegos Olímpicos y, claro, ya veremos cuándo acaba. Ya veremos cuándo acaba esta investigación. En fin, esto es en cuanto al plano organizativo. Luego, en la pantalla de televisión, bueno, salen cosas vistosas, ¿no? Claro, como se utiliza mucha tecnología, mucho dron, mucho ordenador, y muchos efectos especiales, bueno, pues da otra sensación, ¿no? Pero esta es la realidad. Todo esto, repito, en medio de una plaga de ratas y chinches en París. Ahora vamos al plano deportivo. Ya. Como sabéis, en estas Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional no ha permitido la presencia de jugadores de Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque su gobierno, fijaros la culpa que tendrán los jugadores, los deportistas, su gobierno decidió iniciar la operación militar especial en Ucrania que tanto molesta a la cuadrilla de Bruselas. Bien. Hay que decir aquí que esto va en contra de todo el espíritu olímpico, en contra de la Carta Olímpica. El veto del Comité Olímpico Internacional a los deportistas de Rusia y Bielorrusia
es una política de doble rasero que ha terminado por alentar una estrategia que atenta contra principios básicos recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, el Comité Olímpico Internacional es una organización que va contra los derechos humanos. A ver, lo repito, el Comité Olímpico Internacional es un entramado mafioso que va contra los derechos humanos. ¿Sí? Hablemos claro, ya está. El Comité Olímpico Internacional, dirigido por un personaje infame que se llama Thomas Bach, propuso un veto total, ¿no?, a estos deportistas, decisión que aplicó por entero a los deportes de equipo. Y si eran deportistas individuales, tenían que acreditar méritos suficientes, por supuesto, pasar los lógicos controles antidopaje, eso es normal, pero quedaban sujetos a una investigación personal intrusiva que determinaba si eran aptos para obtener el estatus de deportista neutral y poder participar, por supuesto, sin bandera ni himno. ¿Qué eran estas investigaciones? Bueno, es que simplemente leerlo da vergüenza ajena. Es bochornoso que ni un solo ser humano de este planeta esté viendo ahora mismo unas Olimpiadas donde se han hecho estas cosas. Donde se han hecho estas cosas. ¿Qué era? Los candidatos tenían que cumplir el criterio de elegibilidad. Es decir, si tú eres un deportista ruso o bielorruso que participa en un equipo, por ejemplo, equipo baloncesto, no puedes ir a las Olimpiadas. Si eres individual, por ejemplo, un tenista, entonces tenía que cumplir los criterios de elegibilidad. Es decir, se escrutarían sus declaraciones, sus mensajes o gestos de adhesión a si se han adherido o han visto con simpatía la intervención militar en Ucrania. Tampoco debían pertenecer a clubes que estuvieran vinculados o a las Fuerzas Armadas o a los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, se les espía para ver si han puesto un meme o un like en alguna red social diciendo que les gustaba algo de Putin o de la operación militar o de su propio ejército ruso o a lo mejor del club de la policía de Tons o de Smolensk. Por supuesto, ni que decir tiene que esto va en contra de derechos fundamentales. Repito, esto va en contra de derechos fundamentales. De la propia Carta de Derechos del Ciudadano de la Unión Europea, de la propia Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para colmo de la infamia y del desprecio de los valores olímpicos, una vez en París, estos deportistas se les vetaría la presencia en la ceremonia de apertura. Es decir, no pudieron participar. Son muy pocos, son 12, pero no pudieron participar ayer en el acto inaugural. No pudieron asistir. En caso de ganar alguna medalla, esta no se anunciaría en el medallero, en el cómputo oficial. Por supuesto, ni himno, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, esto es ni más ni menos que el asesinato a sangre fría del espíritu olímpico. Esta es la realidad. El propio presidente del COI, el citado Thomas Bach, confesó estar vigilando a esos potenciales deportistas, incluso con ayuda de terceros. Es decir, que necesitaba chivatos para que delataran qué hacían esos deportistas. ¿Y de qué terceros eran? Gente neutral, uno imaginará, ¿no? Gente, bueno, pues experta, compañías de investigación privada que hacen ese trabajo. Bien. Palabras textuales del personaje infame este. También se lo contamos a la parte ucraniana. Y no solo se lo contamos, sino que le pedimos que nos facilitaran información sobre el comportamiento de tales atletas o funcionarios, en cuyo caso no podrán participar en las Olimpiadas de París. Es decir, el siniestro Thomas Bach contacta con el servicio de inteligencia y de seguridad ucraniano
para que sea este quien le diga cómo se comportan o de dónde son o cómo tratan unos determinados deportistas rusos y bielorrusos. Claro, ¿qué va a decir el servicio de inteligencia ucraniano? ¿Qué va a decir? No, son muy buena gente, merecen participar en las Olimpiadas. ¿Esto qué broma es? ¿Esto qué broma es? El Comité Olímpico Internacional es una organización que va en contra de los derechos humanos. Repito, va en contra de los derechos humanos. Es una organización que tenía que estar ahora mismo ya bajo un procedimiento, una instrucción dentro de la Corte Internacional de Justicia, por ir en contra de los derechos humanos. Repito, todo esto, en el fondo, es el fin del espíritu olímpico. Es incompatible con, como he dicho, con la Carta Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 66. Fijaros que se ponía el derecho como el de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad o el derecho de no ser discriminado, pues están siendo vulnerados de manera alevosa en estas Olimpiadas. En la actualidad, por ejemplo, fijaros la WWE, en Israel, por ejemplo, que sí está encausada y que sí hay sentencias de obligado cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia por su genocidio en Gaza, estos no tienen ningún problema. Han sido perfectamente bien recibidos en las Olimpiadas por el señor Macron y el resto también de su banda. ¿Es normal? ¿Ustedes ven normal esto? Y si es normal, porque estamos viendo las Olimpiadas. No deberíamos pensar en apagar la tele. ¿Por qué somos cómplices? Aunque sea por omisión, aunque sea por silencio, por dejación. ¿Por qué somos cómplices de esta infamia, de este bochorno, de este insulto a la conciencia de la humanidad? No solo es Israel, Las elecciones de Atenas 2004 coincidieron con la invasión de Irak y no se hizo nada contra los que invadieron ilegalmente Irak, que no había ninguna resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O los que invadieron Afganistán, por ejemplo, ¿no? También coincidieron con las Olimpiadas de 2012 en Londres, ¿no? Tampoco hizo nada el COI. Entonces es que el deporte estaba por encima de la política. Ahora no. Dicho de otra forma. Entonces es que como lo que lo hacían eran de los nuestros, el deporte estaba por encima de la política. Como ahora son los otros, entonces ahora la política está por encima del deporte. Este es el orden basado en reglas, del que tanto hablan el pantano. Este es el orden basado en reglas. El orden internacional basado en reglas. El lado correcto de la historia. En general, el Comité Olímpico Internacional tiene que morir. Ya no vale. No es nada más que una máquina ideológica y de propaganda del colonialismo occidental. Ya no responde a criterios deportivos. Solo hay que ver el acto inaugural de las Olimpiadas. Qué cosa tan cutre, tan bochornosa. Pongamos un vídeo solamente para recordarlo. La red está llena de ellos, Pongamos un vídeo simplemente para recordar un poquito, unos segundos, de ese acto inaugural. Vaya. Bien, esto que ven es una parodia de la Última Cena de Cristo, el cuadro de Leonardo da Vinci, hecho por travestis y transexuales en el acto inaugural de París. Junto al lado, como he dicho antes, con menores de edad, con niños. ¿Una apología acaso de la pedofilia? En fin, no, yo creo que sobra la palabra, viendo esto sobran palabras, es decir, de lo que ha sido esto.
La red está llena de comentarios y de memes. Pueden ustedes buscarlo en YouTube. Verse, por ejemplo, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 o la ceremonia inaugural de los Juegos de Barcelona del año 92. Verán cómo ha degenerado esto. ¿Cómo ha degenerado? Observen una cosa. Si ven aquellas celebraciones, ahora se ha echado el pueblo fuera. No está el pueblo. Ya no hay actuaciones folclóricas de cada cultura, ni vestimenta tradicional de esas culturas. Ya no hay apelaciones al arte clásico, a la música. Ya no hay la solemnidad que tenían aquellas celebraciones. Para colmo, llegaron a izar la bandera olímpica al revés. Así, la hicieron al revés. Y en medio de todo aquella fantasmagoría, aquella especie de desfile del orgullo gay, mezclado con carnavales y no sé cuántas más marrachadas, pudimos ver a una María Antonieta con la cabeza en la mano, un caballo del apocalipsis, es decir, todo entre satánico, cutre, sucio. Es esto. Esto es una expresión de la ideología dominante, una expresión de la ideología de la clase dominante, una expresión, una herramienta de cómo se utiliza el ocio o el deporte o el espectáculo o la música para introducir la ideología entre las capas populares que son las que lo aceptan pensando que están viendo un gran espectáculo, cuando no es más que una mamarrachada infecta. Lo siento, puede que a alguno le guste, y oye, y Celine Dion cantó bien, y hay otra que por la barca, en medio del Sena, cantaba Imagine de John Lennon, es decir, todo muy propio de la ideología dominante. Cantos populares, el pueblo, la participación de los grupos populares, bailando, danzando en los estadios. No se ha hecho en el Estadio Olímpico, se ha hecho por París, como el orgullo gay, como los carnavales, como la cabalgata de los Reyes Magos. Es una procesión, es un puro espectáculo. ¿Dónde estaba el deporte? ¿Sí? No sé, yo creo que por aquí tenía algo que así como que decía que esto algo nunca antes visto, este acto inaugural. Lo que quieren decir es que, al igual que con sus concursos de belleza, o de cantantes, o de cualquier otro tipo de expresión de la cultura moderna, lo que no nos importa es precisamente el objeto. Si es de arte, lo que menos importa es el arte. Si es de belleza, no hay nada bello. Sobre todo si es de mujeres, pues, evidentemente. Así lo suele ganar un hombre disfrazado. Y si es un concurso de canto, lo puede ganar hasta un mudo, porque realmente no importa la música. Esta es la conclusión que se puede sacar de todo esto que hemos visto, ese espectáculo bochornoso que hemos visto. Habría mucho más que hablar, porque hay un plano más fundamental y posiblemente lo toquemos en la próxima semana, que es el plano más profundo. Es decir, el de qué es lo que se transmite con ese espectáculo dantesco, grotesco, esperpéntico, que tuvimos que ver este sábado en París. Bueno, finalmente vamos a entrar en nuestra última parte. Y sabéis que llevábamos una serie, después de hablar de qué era la clase dominante, la ideología de la clase dominante, que era el globalismo, su programa político, es decir, la Agenda 2030. Hemos visto las herramientas que utiliza este globalismo, esta ideología para imponerse.
hemos visto cómo era imprescindible para entender lo que estaba pasando la designación del enemigo, hemos mostrado cómo eran esas herramientas y cuál era su objetivo, es decir, la falsificación de la realidad. Hemos visto cómo el miedo se utilizaba como combustible fundamental para la imposición de esa ideología dominante y cómo teníamos que hacer que el miedo cambiara de bando, que el miedo en vez de tener los ciudadanos, lo empezara a tener la élite, los de arriba. Porque, repito, esto no es un tema de izquierdas y derechas. Esto es un tema de los de abajo contra los de arriba. Es de los dominados contra la clase dominante. Y bueno, pues la intención era hoy decir, bueno, vale, podíamos dar algunas orientaciones estratégicas para empezar a pensar en qué hacer, ¿no? Bueno, la primera cosa es que tenemos que pensar que, como en toda guerra, hay que intentar utilizar también las armas del enemigo. Sería ilógico que en una batalla el enemigo utilizara arcos y flechas y nosotros no. Sería ilógico pensar que ellos utilizan escudos y nosotros no. Sería ilógico pensar que ellos utilizaban los caballos para ir más rápidos y tener más potencia y nosotros no. Luego tenemos que pensar que acostumbrarse a que necesitamos utilizar también esas herramientas para hacerles frente. Y esas herramientas son esos medios de comunicación alternativos, esos modos de educación de las generaciones venideras que permitan enfrentarnos a esa ideología dominante. Por eso son tan importantes canales como este y como otros muchos que seguramente conocéis y los que participáis y los que estáis suscritos para hacer frente con esta herramienta a sus herramientas. Sus herramientas son mucho más potentes y tienen más. Pero bien, pero ya les hacemos pupa. Y les hacemos pupa, lo sabemos, porque aumenta la intensidad de la represión, del espionaje, del control, de cómo amedrantan a medios de comunicación para censurar a colaboradores o a participantes o a analistas. Por eso sabemos que les hacemos daño. El pantano cada vez está más mugroso, cada vez está más nervioso, la mierda ya les alcanza a lo más alto y entonces pues actúan. Y nosotros tenemos que pensar que también necesitamos esas herramientas para poder actuar. Es necesario, este es otro punto, crear una ideología del Estado. Es decir, si nosotros pensamos en la soberanía nacional, porque somos un pueblo que quiere una patria justa, libre y soberana, tenemos que tener una teoría de eso. Hay que ir elaborando una teoría de eso. Tiene que ser algo que entra por la razón, por el intelecto. No podemos ser exclusivamente apelar a la emotividad o el sentimentalismo como hacen ellos. No, no. Tenemos que basarnos en la razón, en las condiciones objetivas y materiales que se dan en el momento histórico presente. Por eso necesitamos un discurso, una doctrina. Para ello, y a esa población, lo primero que tenemos que decirles es que, por supuesto, siempre vamos a defender la necesidad de un estado de bienestar. La alternativa no puede ser que la gente viva peor. Luego tenemos que garantizar que al menos viva igual o mejor que con esta gente. También hay que introducir una serie de estándares uniformes para la calidad de vida, de la estructura territorial de unos territorios con otros, de la planificación social. Es decir, tiene que existir una democracia popular, una democracia que efectivamente sea el imperio de la ley, la igualdad de todos ante la ley, que no haya privilegiados. Tiene que ser, hay que dar la opción de la participación
en las tareas de dirección y de gobierno. No puede ser que aquí se delegue en una élite escogida que a su vez se reúne, que son los que designan para que al final Ursula von der Leyen sea la presidenta de la Comisión Europea. ¿Pero qué broma es esta? Una vez más. ¿Pero qué es esto? Democracia no. No es una oligarquía, una cleptocracia, una caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores, de los delincuentes. Y tiene que ser también una doctrina que esté dispuesta a impedir la penetración de convicciones extrañas y tradiciones alógenas a nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Esto que veis de fondo detrás de mí, esto no puede ser nuestra cultura. Esto no puede ser lo que le demos como educación y como ejemplo a las generaciones venideras. Si es esto, estamos acabados. Estamos acabados. Pues pura decadencia. Esto es de club nocturno barato, de puticlub de carretera. Para eso hay que, todo esto, ¿qué necesitamos? Una estrategia de resistencia. Ya vendrán los momentos en los que, habiéndonos fortalecido, podamos pensar en alcanzar un cierto equilibrio estratégico para enfrentarnos a la clase dominante. Lo primero que tenemos que intentar es resistir. Estamos en una fase previa, una fase de defensa estratégica. Y para eso, bueno, yo tengo una formulilla que tiene mayor importancia, es decir, no hay nada original, es decir, esto es conocido de toda la vida, ¿no? Es decir, pero yo le llamo, por recordarlo un poco, las 5 Ds. ¿No? Desconfianza, disidencia, desafección, desconexión y desobediencia. Estas son las 5 Ds que nos tendríamos que marcar aquí y tenerlas presente en nuestro actuar diario. Porque cuantos más nos unamos a participar en esas 5 Ds, mayores pérdidas tiene la clase dominante, mayor miedo le entra y mayor terreno vamos ocupando nosotros, vamos avanzando. Esas 5 Ds: desconfianza. No demos por bueno nada que venga de la clase dominante, de lo que salga de los aparatos de información, educación, ocio, etcétera, de los poderes globalistas. Nada. Alguno dirá, hombre, no todo va a ser alguna vez, digamos, alguna verdad. Sí, pero si no es muy ducho para lograr identificar cuándo algo que exponen, dicen o enseñan puede tener algún beneficio, es mejor no creerles nada. Es decir, no dar nada por bueno de esta gente. Nada, nada. De verdad, nada. Por eso lo ideal no ver la televisión. Hay medios para entretenernos, para educarnos, para participar, para escuchar, para informarnos, que son alternativos, que están en las redes, que podéis ir a ellos. Este es uno, pero es que como estos hay muchos. Y si encima sabéis otros idiomas, pues mucho más todavía. Por lo tanto, desconfianza. No da por bueno nada que venga de ellos. Disidencia. Disidencia es aprender a decir no. No a las imposiciones de los poderes globalistas. Pero da igual, ¿eh? Aquello que nos pinchaban o los coches eléctricos, que son una estafa. Hay que saber decir no. O la utilización de las tecnologías de control, el QR, hay que saber decir no. Desde las redes sociales hasta los flash mob que utilizan los poderes para adiestrarnos, hay que decirles no. Eso se llama disidencia. La siguiente es desafección, que es buscar el desapego, es decir, que no les necesitemos. Ellos nos van a intentar imponer cosas, ¿vale? Bien, y nos lo venderán como progreso de la civilización occidental. Bueno, pues no, dar importancia
al arte, a la ciencia, al conocimiento, a la naturaleza, pero no le demos importancia a lo de ellos. Desapeguémonos, que no nos importe. Ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni lo que ponen, ni lo que enseñan, ni las mamarrachadas que producen. La desconexión. La desconexión es no depender de ellos. Es decir, intentar no endeudarse. Yo sé que esto que digo es difícil, pero bueno, a veces no queda más remedio, que sea lo menos posible. Intentar liberarse de las ataduras, intentar evitar los créditos, intentar evitar comprar con tarjetas, intentar evitar el uso, ser posible, la tarjeta. Hombre, todos lo necesitamos alguna vez, ya has pagado una tarjeta de crédito o no llevar su dinero encima para con la tarjeta de crédito, vale, pero pensar que es una herramienta del enemigo para nuestro control. Cuanto menos, mejor. Eso es la desconexión. No colaborar con ellos. No colaborar. Y por último, la desobediencia, que es promover la agrupación de los disidentes para fortalecernos y acabar por no respetar tampoco a lo que ellos nos marquen. No respetar. Esto da para más, iremos viendo en los próximos programas cómo podemos ir implementando poco a poco esto. Yo voy a acabar con la última imagen y una cita. ¿Os acordáis de la oveja negra que estaba en el rebaño, no? Bueno, pues ahora hemos traído aquí otra ovejita negra, pero lo que está intentando es que el rebaño no caiga en el precipicio. Esa es nuestra labor. No solamente ser la oveja negra, que ya lo avisábamos en un programa, sino intentar hacer lo que esta ovejita, intentar no caer en el precipicio. Y hay una cita de Bert Hellinger, que la voy a decir, un poquito larga, pero viene referido a esto de las ovejas negras, ¿no? Tenemos que ser las ovejas negras. Las llamadas ovejas negras de la familia son en realidad buscadoras natos de caminos de liberación para todos. Las ovejas negras, las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es nuevo aire, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de los ancestros. Seamos ovejas negras. Hasta la semana que viene, que seguiremos hablando de todos estos temas. Buen fin de semana, buena semana y aquí nos vemos dentro de 7 días.